¿Y si la tecnología pudiera devolvernos un patrimonio perdido en el tiempo? Es la culminación de casi 5 años de trabajo. Podemos descubrir todos los detalles de los edificios más emblemáticos de Intramuros. Las tecnologías inmersivas permiten al usuario interactuar con la historia. La presencia española en el Pacífico lo que consigue es cerrar un proceso de globalización que vincula Europa, América y el sudeste asiático. Proyecto Legado es un ambicioso trabajo que reconstruye el patrimonio español en el Pacífico con el máximo rigor histórico y tecnologías como la realidad aumentada. Tiene como objetivo la difusión de una parte de nuestra historia que es poco conocida y que acerca mediante las nuevas tecnologías escenarios que de otro modo permanecen prácticamente olvidados en la memoria colectiva. Durante 250 años, una ruta comercial única en la historia unió por primera vez 3 continentes en un intercambio cultural sin precedentes. La ruta del Galeón de Manila es el cordón umbilical que conecta los virreinatos de España en América con el sudeste de Asia a través de Filipinas. Estamos hablando de la primera ruta de comercio verdaderamente global de la historia, y España fue protagonista. El comercio de la ruta del Galeón de Manila está llevando toneladas de plata al mercado asiático y de vuelta lleva a los virreinatos americanos una serie de productos únicos y desconocidos en el resto del mundo, como la porcelana, los productos lacados, en un intercambio comercial que a la vez tiene aspectos culturales, lingüísticos y humanos. En la arquitectura filipina de este periodo encontramos una fusión entre la tradición local y el aporte europeo. Fruto de esa tradición compartida, tenemos ejemplos como San Agustín de Intramuros o varios edificios civiles que han sido reconstruidos. Proyecto Legado es un viaje donde el pasado cobra vida gracias a las nuevas tecnologías. Y tras Guam y Baler, ahora visitamos Intramuros, el corazón de Filipinas a través de la realidad aumentada. La presencia española en Filipinas ha dejado una impronta aún visible que se traduce en aspectos arquitectónicos, lingüísticos, culturales y urbanos. Este proyecto aporta una forma diferente de acercarse a un periodo menos conocido de nuestra historia utilizando las últimas tecnologías. El proyecto de Legado incluye reconstrucciones de las ciudades históricas más importantes en el Pacífico españolas, así como modelos importantes como muebles, uniformes y otros detalles patrimoniales que se ven a través de la página web e incluso realidad aumentada. En esta nueva fase hemos querido ser más ambiciosos que nunca, con la reconstrucción más grande y detallada que hemos hecho hasta la fecha. Embárcate en la travesía más larga y peligrosa del siglo XVII a bordo del Galeón de Manila y descubre todos sus secretos. El galeón español es un tipo de nave que surge debido a la necesidad de tener que mantener largas rutas transoceánicas. La legislación naval española del siglo XVII dejó tras de sí una serie de normativas que, trasladadas sobre un escenario digital, nos permiten visualizar cómo era un galeón del siglo XVII. Hemos hecho una reconstrucción que permite entender la enorme complejidad de este navío y todas sus partes. Cada galeón era único, por lo que sintetizar todas esas características en un único modelo fue un reto. Una reconstrucción con este nivel de detalle permite comprender la verdadera magnitud de la hazaña que supuso la ruta del Galeón de Manila. Explora el distrito de Intramuros, en Manila, el corazón de las posesiones españolas en el Pacífico, y viaja a finales del siglo XIX para descubrir sus tesoros perdidos. Filipinas tenía una posición estratégica clave para comerciar tanto con China como con las Islas de las Especias. Su rico patrimonio hizo que Manila fuera conocida como la Perla de Oriente. Desgraciadamente, tras la Segunda Guerra Mundial, todo ese conjunto quedó completamente arrasado. La reconstrucción digital de Intramuros nos permite en esta aplicación visualizar el emplazamiento, la forma de distintos organismos de gobierno, centros religiosos y culturales cuyo recuerdo prácticamente ha desaparecido. Para alcanzar el máximo rigor posible, hemos recurrido a fotografías de la época, planos y también tratados. Es un verdadero ejercicio de arqueología virtual. Podemos descubrir todos los detalles de los edificios más emblemáticos de Intramuros. El color era clave en la arquitectura filipina y esta reconstrucción nos permite verlo como nunca antes. Cada edificio conlleva su propio proyecto de investigación para que el modelo refleje el estado del mismo a finales del siglo XIX. Queremos ayudar a poner en valor el patrimonio presente, reconstruyendo virtualmente aquel que ha desaparecido. Guam, Intramuros, Baler, testigos mudos de nuestra historia compartida,
un patrimonio de valor incalculable que el tiempo hizo desaparecer y que ahora, gracias a la tecnología, vuelven a mostrarnos su legado.